en Twitch, porque así también nos ayudará en la transmisión. Y esta mañana nos hemos estado organizando y creo que la organización ha ido bastante bien, así que de este aparato ayudan, ¿verdad, Carlos? ¿Sí? ¿Se oye bien ahora? Muy bien. Voy a dar rápidamente anuncios. A propósito, Esteban, bienvenido. Un gozo tenerte. De verdad que sí. Los demás también. Un gozo ver también a Sandra. Y estamos orando aquí por ella. Y bueno, ya ves su estado como es. Así que sigamos orando fervientemente por ella. Y vamos a orar por varios motivos que ahora voy a compartir. Actividades. Voy a empezar con las actividades. Tenemos el martes nuestras clases de adoración de siervos. Esta vez estaremos aquí también presencialmente y vamos a seguir orando por esta clase. Tenemos también una actividad importante de las hermanas, me parece que es la semana que viene, así que hermanas estemos al tanto también para vuestra reunión. El día 17 tenemos, es sábado, tenemos reunión de niños jóvenes, así que los equipos que están ahí ayudándonos con los niños, pues tenemos esa actividad, tercer sábado de mes. Creo que es el 17, si he apuntado bien. Y el día 23, día del libro, vamos a poner una mesa ahí en la plaza del pueblo para poder vender libros, regalar Nuevos Testamentos, Biblias, folletos, tener un tiempo de testimonio. Si podéis venir y ayudarnos, lo apreciaríamos mucho, porque necesitamos también manos para ello, poder así dividir el esfuerzo, y eso será el día 23. Vamos a estar pendientes y orando que el Señor dé fruto. Al menos la gente nos ve, nos conoce, sabe quiénes somos, y siempre lo he pensado, que de la misma manera que en el pueblo saben quién es el alcalde y quién es el cartero y el cura, quiero que sepan también quién es el pastor de la iglesia. A propósito, el cura no es del pueblo, así que poca gente lo conoce, pero el pastor sí, y eso es un gozo. Vamos a estar orando que Dios dé fruto de ese día 23. Motivos de oración tenemos varios e importantes, muy importantes. Ayer transmitíamos a la iglesia nuestra condolencia, nuestro pésame a Rosa por la pérdida de su mamá, y es un gozo tenerte aquí hoy. Sé también que ha sido duro y es algo que podéis entender. Ayer pasaron el link del entierro y Dios está en los detalles de la vida, así que ver cómo el Señor actuó y ha hecho, da consuelo. Pero os pido oraciones por Rosa, por su esposo, por los hermanos y hermanas de Rosa en esta situación, en estos momentos. Pido que oréis mucho por ella. También sigamos orando por otros hermanos que están pasando aflicciones físicas. Sergio, tenerle aquí también es una bendición. Y ya nos dirás si te operan, cuándo te operan y esas cosas. ¿Cómo? El 29 de este mes, día 29. Vamos a estar orando por Sergio. Y me ha dado mucha alegría ver a Jordi ahí con su armónica, uniéndose al grupo de música. Y como decía también Carmen, vamos a seguir orando por su recuperación, ¿verdad? Que recupere prontito. Pero es un gozo tenerle ahí, de verdad que sí. Orad por Sandra. Sandra, no sé cuándo el bebé va a nacer. Tiene fecha para el 30 de abril, o sea... Nos llamas, nos avisas, pones un WhatsApp y una foto ahí en el grupo de la iglesia, ¿de acuerdo? Pero vamos a estar orando mucho por ella. Gozo ver también a tu mamá que acompaña, y a Rosa, mamá de Dana, tenerla aquí también es una bendición. Son cosas que el Señor está haciendo y que debemos gozarnos también, aunque haya dificultades. Y estaba también Judith y hemos estado orando por ella. Entonces yo sé que Judith quería compartir algo, y en vez de anunciarlo yo, voy a pedir que te traigan el micrófono, si podéis ayudarme en eso, y así pues Judith nos compartes. Hola a todos, hermanos. Estoy aquí. Realmente gracias primero por el Señor, realmente. Y otro de los motivos por el que estoy aquí es gracias a vosotros, los hermanos, por estar orando con muchísimo fervor por mí. Gracias a Dios, vuelvo a continuar mi tratamiento el martes y bueno, me han aceptado un tratamiento pues experimental y que parece ser más
efectivo que la quimio. Y así que estoy súper agradecida, Señor, de verdad, y súper agradecida a todos vosotros. Y bueno, que también quería pues un poco... bueno, es que estoy muy nerviosa. Pero quería también comentar, bueno, deciros un poco de... Porque sé que muchos hermanos me preguntan pues que cómo estoy, si estoy con buen ánimo, y realmente es increíble. Yo nunca he sido fuerte, no sé cómo decirlo, pero fuerte espiritualmente ni nada, la verdad. Pero sé que esta situación que estoy pasando, pues me ha hecho acercarme muchísimo más a Dios, más de lo que podía imaginar. Y realmente estoy muy animada. Me siento, pues eso, como más cerca del Señor. Y algo que estoy aprendiendo es que... sé que es muy fácil decirlo, pero tanto problemas, o sea, situaciones de problemas o situaciones de enfermedad, que parece que todo es un mundo que se nos cae encima, estoy aprendiendo que realmente no es tan difícil sobrellevarlo si nos acercamos mucho más a Dios. Si hacemos lo que realmente el Señor nos dice de que, bueno, nos dice que de día y de noche busquemos su palabra, busquemos su consuelo, y realmente se puede, si estamos... O sea, yo lo que hago es como entrar en un bucle constantemente en mi mente de: Señor, sé que tú puedes, sé que tú me vas a dar las fuerzas y sé que tú me vas a dar estos ánimos para seguir para adelante. Y entro en un bucle así cada día. Y la verdad es que estoy experimentando que sí que se puede. Y quería animaros a que en momentos de dificultad que estéis, que entréis en ese bucle constantemente en vuestra mente de: el Señor puede hacerlo todo. Y el Señor puede darnos consuelo. Y era eso. No sé, esta semana lo pensaba y tenía la cosa de querer venir y aparte de daros las gracias, pues explicar un poco esto y compartirlo con vosotros. Y que muchas gracias, de verdad. Gracias, Judith, por ese testimonio vivo. A veces no sabemos lo que significa estar ahí hasta que estamos ahí. Y entonces nos damos cuenta quién estaba allí. Y ese es nuestro Dios, y de verdad muchísimas gracias por este testimonio. Solo en cuestión de anuncios también deciros, y estaba ahora viendo ahí la bandera de Ucrania, que seguimos recolectando lo que podamos para enviar. Más que medicinas sería realmente lo que sería material clínico de urgencia, de traumatología, no tanto medicamentos, pero sí esto, muchos soldados en combate. Ayer una familia contactó con nosotros, había llegado al puerto de Barcelona y se dirigían a Mallorca, pedían para quedarse una noche con nosotros, al final no fue necesario, pero la realidad es que continúa habiendo muchísimas necesidades y os pido oración por ello. Pues hermanos, vamos a abrir la Escritura, vamos a Jueces, al libro de Jueces, capítulo 6. En Jueces capítulo 6, voy a leer desde el versículo 7. Jueces capítulo 6, versículo 7. Dice que cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra, y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina
que está en Ofra, la cual era de Joás, abiezrita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. El ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas, que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora, Jehová, nos has desamparado, nos has entregado en mano de los madianitas. Vamos a orar. Señor, al leer tu palabra, mi corazón se conmueve. Y soy muy consciente que a menos que tú bendigas nuestro propio corazón a través del mensaje, nuestra labor es en vano. Mis palabras serán como tímpanos de hielo que suenan bien, pero caen al suelo y se rompen. Por eso te ruego, Señor, que en tu misericordia no sea yo quien hable a los corazones. No se oiga un bonito discurso religioso, sino, Padre, tú, que conoces los corazones en esta mañana, tú puedas hablar a nuestros corazones. Úsame, Padre, úsame. Dependo de ti absolutamente. Y oramos por esto juntos como hermanos porque queremos ser bendecidos. Queremos que al salir de esta congregación o también a los que están allí en YouTube, nuestra querida YouTuberación, al terminar la reunión de hoy puedan decir: el Señor me habló, Él ha estado con nosotros un día más. Te lo pedimos, Padre, porque lo necesitamos. Y pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Los que estáis en YouTube habréis visto que el título del mensaje es Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y voy a hablar sobre este tema basándome en experiencias también que he estado viviendo y que hablo desde mi propio corazón a lo largo de esta misma semana. Pero quiero centrarme para empezar en la introducción en lo que acabo de leer y mantenernos en el contexto histórico. Vemos ahí que los madianitas, acérrimo enemigo de Israel, ha tomado el control. Cada día están atacando a la nación de Israel y robando provisiones, machacándoles, golpeándoles. ¿Dónde está Dios en estas circunstancias? El corazón de Israel se ha enfriado en cuanto a las cosas de Dios y Dios le está llamando la atención, le está diciendo: hey, pueblo mío, escucha mi voz, no me estás oyendo. Y Dios envía cosas a la vida de Israel para llamarle la atención y poderles despertar. Sin embargo, no responde Israel. Y una vez más, cuando claman a Dios pidiendo ayuda, ¿qué hace Dios? Les envía un profeta. La antigua voz del profeta, del Abí. Una palabra en hebreo, Abí, que quiere decir el que hierve, el que está hirviendo. Porque así eran estos hombres, que cuando enviaban el mensaje de Dios, hervían en su poder. Les da un mensaje y el mensaje es muy sencillo. Tiene apenas, como todo buen mensaje, 3 puntos. Les dice: hey Israel, Jehová es tu Dios. Punto número 1. Punto número 2, Jehová mostró su poder, te libró de Egipto. Punto número 3, pero tú no has obedecido a mi voz. Y de esta manera Israel ha escuchado, y creo que ha escuchado bien, porque en medio de esa gente de Israel hay un joven que ha escuchado. Su nombre, Gedeón. Gedeón, bonito nombre. Él se encuentra ahí, se encuentra frustrado, desalentado. Se encuentra que no entiende las cosas. Es un joven que está sufriendo la presión. Y oye la voz del Señor. Ni más ni menos que el ángel de Jehová. En momentos difíciles, Dios interviene de maneras extraordinarias. Y esta vez va a enviar a su ángel. Vino el ángel de Jehová, versículo 11, se sentó debajo de la encima que estaba en Ofra. Está sentado, está tranquilo, no pasa nada, todo estaba bajo control. Pero este Gedeón tiene un problema. El ángel se le aparece y le dice: hey, Jehová está contigo. ¿Qué palabras más bonitas? ¿Las habéis marcado en vuestra Biblia? Y le dice: hey, Gedeón, eres un varón esforzado y valiente. ¿Qué os recuerda eso? Josué 1, 8 y 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que fueres.
Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Fueron palabras dadas a Josué, pero ahora se replican dadas a Gedeón. ¿Y qué hace Gedeón? Me encanta, había escuchado bien el mensaje, sabía que Dios les había librado de Egipto. Lo sabía. Pero fíjate cómo responde el versículo 13. Y dice, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Él sabía quién era Jehová. Él sabía lo que Dios había hecho para librar a la nación de Israel de Egipto. Él había oído lo que los padres le habían contado. El Salmo 72 dio esa orden directa a Israel. Deuteronomio capítulo 6 había dado esa orden directa a la nación de Israel. Cuenta a tus hijos las maravillas. Dile a tus hijos quién es tu Dios. Que tus hijos sepan que en cualquier circunstancia Dios va a librarles. Dios va a estar ahí. Gedeón sabía eso, pero no entendía qué estaba pasando. Y su primera palabra, la primera palabra que él va a decirle a Dios es sí. ¿Lo habéis notado? Pero este sí no es un sí, de yes en inglés, es un sí de if. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Buena pregunta. De hecho, esa palabra es una de las favoritas en el vocabulario de mi amigo Gedeón. Lo sé porque en el versículo 17 vuelve a aparecer. Cuando dice, y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal que tú has hablado conmigo. Sí, me des señal. ¿Sabes? Vuelve a aparecer esta palabra. ¿Dónde? En el versículo 36. Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Sí. Señor, sí, si tú estás conmigo. Ahora yo quiero haceros una pregunta. ¿Habéis usado esta palabra con el Señor? ¿En alguna ocasión? ¿Le habéis dicho al Señor, si es cierto lo que has prometido? Si tú estás conmigo, si las situaciones de mi vida vienen de ti, sí, lo habéis hecho porque yo sí, Yo sí. Y hay circunstancias en la vida que no tienen sentido alguno. Y sé que muchos de nosotros hemos andado por un camino que nunca antes habíamos andado. Y nos hemos acercado a montes y valles que jamás antes habían sido marcados en nuestros mapas. Y nos hemos preguntado, ¿dónde está el Señor? Y le hemos dicho, si tú estás con nosotros. Y le hemos hablado. Y hemos esperado, seamos sinceros, lo que pasó en Egipto. ¿Verdad que sí? Recuerdo la historia de dos niños que estaba uno leyendo la Biblia, eran dos pequeños en la escuela dominical. Y uno le dice al otro, oye, ¿qué lees? Dice, ¡wow! Lo que dice aquí. Dice así. ¿Y qué dice? Pues, que si te lo cuento no te lo vas a creer. Cuéntamelo. Estaba leyendo de Israel saliendo de Egipto. Y el pequeño se lo quedó mirando y dijo, mira, estaba la nación de Israel en Egipto y entonces los egipcios lo iban a atacar y entonces vinieron las fuerzas aéreas de Israel y con un montón de carros de combate le rodearon a la nación de los egipcios y después como 100.000 soldados vinieron con lanzagranadas y el otro niño se lo queda mirando y le dice, no me lo creo. Y el pequeño le dijo, pues si te contara lo que dice ahí tampoco te lo creerías. Qué sinceridad, ¿verdad? Porque pensamos que eso sería creíble a nuestra manera de ver las cosas, un ejército bien armado. Pero cuando Dios abrió las aguas, nos parece increíble, porque el mar estaba cerrado. Y cuando Dios libró a la nación de Israel delante de la tosudez de ese faraón, y Dios tuvo que repetirle, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. Y al final Dios tuvo que operar y actuar.
Y Dios mostró su brazo de fuerza y envió las plagas y mató a los hijos de Egipto para mostrar cómo su hijo Israel iba a ser rescatado. ¿Recordad toda la historia? Y pensamos, los madianitas están aquí, son igual que Egipto, los madianitas nos están esclavizando, estamos bajo su poder. Señor, haz algo como hiciste en Egipto. ¿Y qué hace el Señor? Envía a un varón profeta con un mensaje, recordándoles lo que pasó en Egipto, pero no pasa nada más. ¿Has estado ahí? ¿Qué va a hacer el Señor? Hablábamos ayer y comparto con Rosa, estábamos hablando de fallecimiento de su mamá. Y compartíamos como durante estos meses atrás han habido pérdidas, aún en nuestras relaciones personales, gente que amamos. Paqui, la esposa de Francisco Jurado, Paqui Jurado, hermana de nuestra iglesia, partió para estar con el Señor. El hermano Casas, que también había estado aquí, recordad, ¿verdad? Partió para estar con el Señor. En mi corazón, y esto es algo pues que aún me es emotivo, la pérdida de Roy Law, que era como mi padre, le amaba muchísimo, se lo llevó al Señor. Situaciones difíciles. El pastor Greg falleció de cáncer, en menos de un mes se fue. Y son situaciones que te hacen ver la vida de una perspectiva diferente, porque el Señor podía haber hecho otras cosas y no las hizo. Pero te lleva a ese punto de decir, Señor, ¿cuál es tu propósito? Nos hubiera gustado ver ese poder como en Egipto, pero a veces el Señor tiene otro plan igual de poderoso, igual de hermoso, igual de extraordinario, donde nos va a llevar a un punto donde Él quiere que vayamos y es una absoluta dependencia de Dios. Cuando Dios hace cosas que no tienen sentido, es porque quieren llevarnos a un punto de absoluta dependencia de Dios. Y eso es lo que va a aprender Gedeón. Cuando él de repente se da cuenta quién está hablando con él. El versículo 14 me he marcado esas palabras y vamos a ver ahora un cambio total de perspectiva. Hemos visto a Gedeón derrotado, frustrado, está realmente desanimado, desalentado. ¿Y qué hace el Señor? ¿Le da un rapapolvo? Mira el versículo 14 como dice, y mirándole Jehová. ¿Os dais cuenta? Mirándole. ¿Y qué mirada hay en ese Dios todopoderoso que ha sido creador de todo lo que existe? A cuya mirada tiembla la tierra. Y Gedeón le acaba de decir, sí, Señor, no entiendo lo que haces. Señor, si tú estás con nosotros, ¿por qué nos está pasando esto? Señor, si tú has prometido y has mostrado tu poder, Padre, ¿por qué no actúas? ¿Dónde está tu brazo de poder? ¿Dónde está tu fuerza para librarme? Señor, me has abandonado. Tú has dicho, Jehová está contigo, varón esforzado. Jehová está contigo, varón valiente. Pero Señor, ¿dónde estás? Y Jehová le miró. El Señor le miró y vio lo que había en ese corazón de siervo, que lo que más anhelaba era ver el poder de Dios en la vida. Dice el versículo 14, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Hey, marca eso en tu Biblia. ¿No son suficientes palabras de parte de Dios para levantarte de donde estás y salir a conquistar el mundo? ¿Verdad que sí? Ya. Pero Gedeón no hace eso. Dice, bueno, entonces le respondió el versículo 15, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo menor en la casa de mi padre. ¿Qué hace él? Delante de un mensaje que Dios mismo le ha dado, él se mira en sus circunstancias, en su poder y dice, yo no puedo. Y era cierto, él no podía. Pero Dios está obrando. Dios está actuando y Dios está proveyendo. Y él dice en el versículo 16, Jehová le dijo ciertamente, yo estaré contigo.
¿Lo veis? Hermanos, cuando Dios nos lleva al final de nuestra fuerza, es para mostrarnos su poder. Cuando Dios actuó de una forma milagrosa en Israel, era cuando las cosas peor iban. Elías es un buen ejemplo de ello. Los asirios que atacaron a Israel, recordad la historia, la veíamos a lo largo de esta semana en el grupo internacional. 4 leprosos fueron al campamento vacío de los asirios y vieron la mano de Dios que había obrado con poder, haciendo cosas increíbles. Pero sí, Gedeón, tú no puedes, pero yo estaré contigo. Y esto es algo, hermanos, que tenemos que ver muy señalado en nuestras propias vidas. Hay un versículo en Isaías que dice: Jehová está conmigo como un poderoso gigante. Por lo tanto, no temeré. Y nosotros, delante de las cosas que vienen a nuestra vida que no controlamos, Jehová está contigo. Yo iré contigo y te haré descansar. Mi fuerza está a tu lado. Y tú dices: sí, Señor, sí, pero... ¿Cómo nos gusta esa palabra? Si tú estás conmigo. Versículo 17, él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal que tú has hablado conmigo, porque no me creo que hayas hablado conmigo. ¿Os dais cuenta? Nuestro corazón es así. Nuestro corazón se centra en lo inmediato, en lo temporal, en lo que parece tener sentido, y Dios nos trastorna las cosas. Y si no te ha pasado todavía, no te preocupes, porque te va a pasar más tarde o más temprano. Cuando Dios te saca de tu zona de confort y te pone en un lugar donde lo único que te sostiene es Dios mismo. No hay nada que te sostenga que no sea Dios. ¿Has estado ahí? Porque cuando estás ahí es el lugar más seguro en todo el universo. Porque muchas veces hacemos planes y hacemos más planes y más planes, y Dios trastoca esos planes y nos hace clamar a Él y decir: Señor, guíame en tu voluntad perfecta. Si tú estás conmigo, si he hallado gracia delante de tus ojos, si me has hablado. Ahora, ¿sabéis la historia? Yo sé, estoy hablando de 3 capítulos casi, así que voy a saltar algunos versículos. Gedeón se encuentra delante del ángel de Jehová mismo. ¿Sabéis quién es el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, verdad? Es el Señor Jesucristo. Aquí el Señor Jesucristo está hablando con él, y Jesús está sentado bajo un árbol. Cristo mismo, en su teofanía, está ahí tranquilo. Todo está bajo control. No hace falta enviar ahora a Moisés y sacar con poder a Israel de Egipto. No hace falta. Pero yo voy a actuar. Y voy a hacerlo contigo. ¿Y sabes por qué? Vamos a seguir leyendo el versículo 19. Entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así, obediente al máximo. Mira el versículo 21. Y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano. Tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. ¿Cómo te hubieras quedado tú? ¡Buah! ¡Wow! ¿No recuerda esto a Elías en el Carmelo? ¿No recuerda esto el poder de Dios manifestado de una manera extraordinaria? Pero ¿sabes lo más tierno de esa escena? No es el fuego que consume, es el báculo que se extiende y toca, como Esther acercándose ante el mismo rey, y el rey Asuero extendiendo su cetro y Esther tocando el cetro. ¿Veis esa imagen? Esa imagen es la imagen del Hijo de Dios cuando, con temor ante las circunstancias, se acerca al Señor y dice: Señor, extiende tu cetro, extiende tu báculo y muestra el poder. ¿Estás ahí en tu vida? ¿Sabes lo que puedes hacer? Decir: Señor, si he hallado gracia, si tú estás conmigo, extiende tu cetro. Porque tú eres el Dios soberano y el Dios poderoso.
Hermanos, yo no tengo otra cosa que pueda creer en mi vida, viendo los ejemplos de la Escritura, que me pueda acercar a Dios y luchar con Dios. ¿Has estado ahí alguna vez? ¿Has podido realmente acercarte al Señor de tal manera y clamando a Él con tal fervor que parece que estás luchando con Dios? Si has estado ahí, bienaventurado hermano eres o hermana, porque es ahí donde el Señor nos quiere llevar. No nos quiere llevar a un punto de dar gracias a Dios por los alimentos que tenemos, amén. Y Señor, gracias por el trabajito que tengo, amén. Dios nos quiere llevar al final de nosotros mismos, para que clamemos a Él y luchemos con Él. Y quedemos quebrantados, como veremos. Porque Dios está obrando, usando las circunstancias con un propósito en nuestras vidas. El versículo 24, estoy saltando versículos, ¿verdad? 22. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, ¿te das cuenta cómo habla Dios con él? Paz a ti, shalom, shalom, no tengas temor, no morirás. Edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom. ¿Qué aprendemos aquí? ¿Cuál es tu circunstancia hoy? Búscala. ¿La encuentras? ¿Estás diciéndole al Señor sí? Con ese sí de incredulidad. Levanta un altar. Y que Él te dé de la paz y el sosiego en medio de las circunstancias adversas. Porque el Señor hace cosas que no tienen sentido. No las tienen. Pero en medio de ese sinsentido, en medio de ese caos, quiere darte paz. Mi paz os dejo, yo os la doy, no como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Shalom, paz. Versículo 27, entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. ¿Cuál era ahora la siguiente misión? Vamos a probarte. Y quiero que veáis este círculo porque esto va a ser muy interesante. El Señor le ha mostrado su poder, le ha dado este sacrificio, le ha mostrado el ángel de Jehová, ahora él se siente fuerte, ¿verdad que sí? Ahora se siente con gozo, Dios está a mi lado y el Señor ¿qué hace? Le prueba. Porque le dice, está bien Gedeón, quiero que vayas y destruyas el templo de Baal. Quiero que vayas a destruir a ese ídolo. ¿Yo? Versículo 27. ¿Qué hace? Obedece. Y eso hace un círculo que vais a ver repetido más y más en vuestras vidas. Cuando tú te consagras al Señor y dices, Señor, heme aquí, quiero hacer tu voluntad, quiero servirte. El Señor dice, ¿de verdad? Vamos a probarlo. ¿Te ha pasado? Y cuando viene la prueba y viene la dificultad y tú dices, Señor, sí. Y cuando tomas un paso de valentía, Dios te da dos cosas. Te da poder. Te da el poder para hacer lo que Él te ha mandado hacer. Y como resultado, produce gozo. Y cuando hay gozo, los versículos que van a continuar adelante, incluso le cambian el nombre. Ahora que a Gedeón le van a llamar Jerobbaal. No le pongáis este nombre a vuestros hijos, por favor. Jerobbaal. ¿Vale? Y cuando él cumple el propósito y la prueba, tiene gozo. ¿Y qué produce el gozo? Poder. Mira el versículo 34. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Hermanos, cuando tú y yo estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, por más extraña que ésta sea, nos va a producir gozo y el gozo nos va a dar poder. Y el poder no viene de la carne, viene de su Espíritu porque estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Lo veis? Y no es fácil. No es fácil ir en contra de corriente, en contra de la opinión establecida. No es fácil ir en contra de todo lo que se opone. Pero si Dios te ha mandado a hacerlo, Él va a darte el poder para hacerlo. ¿Verdad que sí? Fin de la historia. Ojalá. Ahora tenemos ahí a un Gedeón que ha visto que el Señor está con él, que es valiente, que es esforzado. Dios le ha mandado una misión, él la ha cumplido. Ahora tiene el gozo en su corazón, tiene el poder del Espíritu Santo y lo podéis ver ahí diciendo ¡Jujuju! Pues no, más bien hace ¡Jujuja!
Porque él va a pedir a Dios algo extraordinariamente raro. Vamos a leerlo. Esto se llama los vellones, la prueba de los vellones. ¿Habéis escuchado alguna vez esto de los vellones? Mira, vamos a verlo. El versículo 34 lo leo para adelante. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón, a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Venid, hemos vencido, el Espíritu está con nosotros, Jehová está con nosotros. Versículo 36. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como me has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón, solamente quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así. Pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Jehová dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco, y en toda la tierra hubo rocío. Perdonadme que me ría, pero qué paciente que es Dios, ¿eh? ¿Te has comportado así alguna vez? Que el Señor te dice algo, y tú dices, sí, pero... Y el Señor te da el poder, y cuando te da el poder, y te da el camino, y te da las fuerzas, tú dices, sí, pero... ¿Qué más necesitaba Gedeón para ver que Dios estaba con él? ¿Qué más necesitaba Gedeón para saber que él iba a ser usado para liberar a Israel, aunque no hubiera sido de la manera igual que lo hizo en Egipto? Pero Dios iba a manifestar su poder. ¿Qué más necesitaba? ¿Qué más necesitamos nosotros cuando Dios nos dice y nos repite y nos repite? Yo de verdad a veces le digo, Señor, ya debes estar cansado de mí, porque te he pedido tantas veces por algo y te he puesto tantos vellones en mi vida. Te he dicho, Señor, hago, y me has dicho, hazlo. Y le he dicho, Señor, voy, y me ha dicho, ve. Y le digo, Señor, ¿qué quieres? Guíame, y me ha guiado. Y en medio de todo esto sigo diciendo, sí, Señor, pero una prueba más. ¿Te ha pasado? A veces nuestra obediencia está coaccionada por nuestra falta de fe. Porque tenemos temor. Y Dios, en vez de rechazarnos, nos dice, está bien, ¿qué vellón quieres? El Señor podía haberse, Gedeón, ya te lo he dicho. Gedeón, ya te he dicho que voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Suena ese versículo? ¿Os recordáis ese versículo que también nos habla de la oración? ¿Verdad que sí? Que le digamos al Señor. ¿Qué más necesitamos? Sí, Señor, pero si estás conmigo, estoy contigo. Sí, Señor, pero si tú lo has hecho, sí, lo he hecho yo. Ahora, yo creo que Dios permite que pongamos vellones en nuestras vidas para darnos certeza. Él fue enviado por Dios, él recibió la fuerza de Dios, pero había algo que Gedeón necesitaba y era la certeza. Y cuando tienes la certeza, eso es como un sello en tu corazón. Como una convicción que dices, está bien, ahora estoy súper seguro. Dios está conmigo, Dios me ha enviado, voy a hacerlo. Y yo espero que si en tu vida ahora mismo hay una circunstancia extraordinariamente compleja, difícil, de muy difícil comprensión, quiero decirte que Dios está obrando aún en las sombras. Aún en las sombras. Esta semana he estado hablando con una familia, con lágrimas en los ojos, en una circunstancia que ellos me contaban y me decían, y la esposa lloraba y lloraba. Pero ella decía, yo sé que Dios está obrando. Yo sé que Dios está obrando. Yo sé que Dios tiene un propósito. Pero a veces no entendemos cómo Dios obra. A veces no sabemos por qué su mano opera bajo circunstancias que no entendemos.
con un propósito. Y ese propósito lo vemos en el capítulo 7, donde Dios manifiesta su poder de una manera extraordinaria. Os narro un poco la historia para no leer todo el capítulo 7, pero sí quiero marcar algunos puntos. Dios ha tomado en consideración a Gedeón, lo ha puesto al frente de un grupo de hombres y le ha dicho, está bien Gedeón, vas a tomar a estos hombres y entonces vas a atacar el campamento de los madianitas. ¿Estáis preparados para la continuidad de la historia? Entonces vino el ejército de Israel, cientos de miles de hombres, con bazocas, ametralladoras, vinieron las fuerzas especiales, los aviones de combate, helicópteros Apache. No fue así la historia. No. Dios les llevó a ese ejército al río y les dijo, está bien Gedeón, ponlos a beber, vamos a probarlos. Dile una cosa, mira, dile lo primero es que los que tengan miedo se vayan. Versículo 3, vamos al versículo 3. Mira lo que dice. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema se estremezca, madrugue, devuélvese desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. ¿Qué te ha parecido? Gedeón, tienes demasiados soldados, no. Dile que se vayan los que tengan miedo. 22.000 se fueron, 10.000 se quedaron. ¿Qué te parece? ¿Por qué Dios hace eso? Son demasiados, tienes demasiadas cosas, no necesitas todo eso fuera. Bien, ¿ahora qué, Señor? No, tranquilo, Gedeón, aún tienes demasiados. Vamos a probarlos más. El versículo 4. Jehová dijo a Gedeón, aún hay mucho pueblo, llévalos a las aguas y allí los probaré. ¿Ah? Vas a ponerlos a beber y entonces lo que vas a hacer es esto. Cuando vayas al río, se van a acercar a las aguas y van a beber. ¿Has bebido de un río? ¿Sabes cómo se bebe de un río? Cámaras pueden enseñarlo prácticamente. Hay dos maneras de hacerlo. Una es así. ¿Estáis conmigo? ¿Me estáis viendo, verdad? La otra es así. ¿Qué es lo que estáis viendo? Bien, cuando tú bebes así, o mejor dicho, así, estás con una mano bebiendo agua, con tus ojos vigilando el terreno y el enemigo, y con tu arma preparada. Cuando te inclinas a beber así, te van a cortar el cuello rápidamente, porque has perdido de vista al enemigo. Solamente 300 hombres bebieron de su mano, con su espada preparada. Es una actitud de vida. Es una actitud de vida. No reáis. Llevaba a los jóvenes siempre de excursión y algunos de jóvenes, Joel que está por aquí se acordará, me decía, Pedro, eres bíblico hasta cuando bebes del río. Y les dije, es que lo aprendí de Gedeón. Porque así es como se ha de beber de las aguas que el Dios trae para refrescarte. Pero estás en combate. Y de esta manera Dios escogió a 300 hombres para hacer lo imposible. Y no entiendo el por qué Dios tiene que reducir el esfuerzo humano y las circunstancias humanas de llevarnos hasta el final para decir, está bien, ahora yo lo haré. Porque tú no puedes. ¿Os dais cuenta? Cómo Dios actúa en nuestras vidas de maneras que no tienen sentido. El versículo 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. Y voy a enfatizar el sujeto del verbo, porque dice, yo os salvaré y yo entregaré a los madianitas en tus manos y váyanse todos los demás, gente, cada uno a su lugar. Versículo 9. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. ¿Os dais cuenta? Yo soy el que soy. Yo soy el Dios todopoderoso, el Dios que hago lo que quiero, como quiero y cuando quiero, de la forma que yo quiero. No te necesito a ti. Y cuando Dios te pone en esa sensación de pura inutilidad, es el mejor lugar donde podemos estar. Siervo inútil soy, porque hice lo que debía haber hecho. Y es lo que Gedeón estaba aprendiendo en medio de las circunstancias de su vida. Creyente que me escuchas, ¿qué estás viviendo? No te desanimes. Jehová tiene un propósito.
Dios tiene un propósito. Él sabe por eso tu temor. Él lo conoce. Por eso permite vellones en tu vida. Por eso permite que una y otra vez le digas, Señor, sí, Señor, sí. Y aun cuando Él te envía para darte ánimo, dice, está bien, Pedrito, no vayas tú solo, porque ya te conozco y te vas a desanimar a mitad de camino. Dile a Fura, en versículo 11, tu siervo, que te acompañe. Y por eso Gedeón escucha lo que hablan en el campamento, y sus manos se esfuerzan, y desciende al campamento del enemigo, y desciende con Fura, su criado, y oye la conversación, y dice, wow, ahora sí no tengo duda. Ahora sé que lo que Dios me había dicho al principio de mi historia era cierto. Ahora sé que Dios está conmigo. Ahora sé porque vez tras vez tras vez Dios me ha manifestado, yo voy a cumplir mi propósito en ti. Pase lo que pase. Solamente te pido que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo en donde quiera que fueras. ¿Os dais cuenta? Pero qué pronto somos a bajar el arma, dejar de luchar y pensar que todo está perdido. El final de la historia no termina ahí. Leedlo más bien en casa, pero os lo cuento. Vinieron de nuevo los carros de combate de la nación de... No. 300 hombres. En una colina, alrededor del campamento de los madianitas. Gedeón les ha dicho, agarrad unas ánforas, lo que serían unas jarras, unas ánforas de barro, y poned unas teas, unas luces, dentro. Y haced todos lo que yo voy a hacer. Así que se pusieron ahí, y sabes que si tú pones una tea, una luz de esas antorcha, pues si la pones un jarrón encima, no es que dé mucha luz, ¿verdad que no? Mucha. En la otra mano tienen un shofar, una trompeta de esas que suenan horribles. Y Gedeón toma eso y de repente ¡pah! Rompe esa jarra de barro y la luz se ilumina, irradia potencia y la corneta, el shofar suena y el eco de la montaña incrementa el sonido y empiezan a chillar por Dios y por Gedeón. Y aquel día, aquella noche, Dios dio la victoria cuando 300 hombres rompieron unas jarras para que sus vidas se iluminaran. Pero ellos mismos habían sido quebrantados antes, porque dejaron de confiar en sí mismos y en su poder y en su fuerza para decir, Señor, danos la victoria, porque no hay poder en nosotros. A lo largo de esta semana, este pasaje me ha sido de muchísima bendición para mi propia vida, y no estoy predicando un mensaje de la cabeza, del corazón os lo estoy diciendo. Porque hay cosas en mi propia vida que no entiendo, no comprendo, no alcanzo a poder discernir. Y a veces la lucha es difícil y el desánimo es grande. Y a veces tengo que ir al Señor y decirle, Señor, sé que me lo has dicho y sé que tú me has mostrado en tu palabra lo que estoy diciendo y creo y defiendo. Pero Padre, necesito una vez más que me des la certeza. Necesito una vez más que el vellón que te puse vuelva a quedar claro para saber que estoy haciendo tu voluntad. Y cuando Él me muestra el vellón y me dice, ¿lo ves, hijo? Digo, sí, Señor, pero esta vez hagámoslo al revés, no sea que me haya equivocado. ¿Y qué debe de pensar el Señor? Ay, Pedro, ¿qué voy a hacer contigo? Ya. Y cuando Dios te lleva a ese punto y algo pasa, dice, Señor, tú lo has hecho, porque yo no podía. Y Señor, te tuve en poco y pensé que las historias que mis padres me habían contado quedaron atrás como anécdotas del pasado. Pero hoy me doy cuenta que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y que el Dios que sacó a Israel de Egipto
Es el Dios que también venció a los madianitas. Y el Dios que venció a los madianitas con Gedeón. Es el Dios que liberó a Esther y a su pueblo. Es el Dios que protegió a Ruth y a Noemí. Es el Dios que usó a 4 leprosos para dar de comer a una ciudad hambrienta. Es el Dios de lo imposible, el Dios que hace cosas que no entendemos ni sabemos por qué las hace de la manera que Él las hace. Pero que en el fondo, en el sustrato de lo que Él hace, está su amor genuino hacia nosotros y su propósito santo. Yo quiero ver a Dios obrar así hoy. Yo quiero verle obrar así. Y no puedo exigirle, pero hemos visto cosas a lo largo de este año que Dios ha obrado milagrosamente. El testimonio de Isabel del Tomelloso con sus familiares a punto de morir fue un testimonio que conmovió mi propia vida de ver a Dios obrar en lo imposible. Hemos visto cosas que no esperábamos y Dios nos ha bendecido. Dios no ha cambiado. Pero nosotros como Gedeón continuamos diciéndole: si he hallado gracia en tus ojos, si tú estás conmigo, si tú me has hablado. Y el Señor dice: hey Pedro, te mostraré mi poder y verás que soy capaz de hacer maneras que tú ni esperas, pero que muestran que estoy contigo, que no te dejo y que mi poder en tu debilidad se perfecciona. Porque la victoria es mía. Deseo en mi corazón que este mensaje os haya sido de bendición. Si hay algo en tu vida que estás luchando, ponlo a los pies del Señor. Espera en Él, confía en Él y Él hará. Vamos a orar. Toma estas palabras, Señor. Toma este mensaje. Yo sé que hay hermanos aquí mismo en la congregación luchando con cosas difíciles e imposibles. Sé, Señor, que hay personas aquí en la congregación que han perdido a seres muy amados, muy queridos. Y, Señor, se volverán a ver un día en los cielos. Sé que hay aquí personas en nuestra congregación que tenían una gran esperanza, tal vez incluso de empezar una familia y esa familia ha sido truncada y han sufrido. Sé, Señor, que hay personas en la iglesia que están esperando lo imposible. Padre, si tú no lo haces, si tú no actúas, no hay poder en nosotros ni fuerza, sino en ti. Pero sabemos quién eres y que podemos confiar en ti. Y por eso hoy, en esta mañana, como congregación, te rogamos, Padre, que tú que haces cosas que no entendemos, quieras, Señor, manifestar tu poder, tu gracia y tu misericordia para poder de verdad gozarnos en ti. Darnos del poder de tu Espíritu, Señor. Danos de tu fuerza para aún servirte con más gozo, más anhelo, más deseo, más intensidad, Señor. Haz que las circunstancias de la vida, como Judith nos compartía hace unos minutos, nos acerquen más a ti, más a la dependencia contigo, Padre, porque lo necesitamos. Y, Señor, haz que esta congregación forme parte de los 300, que beben del agua preparados para la lucha, que no se duermen en los laureles ni están dormidas sin esperarte,